Momentos aterradores que superan la ficción. Imagínate qué tan malo puede llegar a ser una persona cuando se ríe de la desgracia de otra persona. Ahora imagínate lo psicópata que tiene que ser esa persona cuando se ríe y hace bromas cuando le están quitando la piel a una persona inocente. En una casa cualquiera de México, mientras por fuera se escuchaba una canción muy alegre, por dentro estaban usando esa canción para tapar los gritos desgarradores de las víctimas que estaban degollando. En el video Funky Town Football empieza enseñándonos un piso blanco cubierto de sangre y en el suelo yace una persona la cual tiene la cara completamente roja. Encima de eso ya no cuenta con piel en la cara. A pesar de su estado crítico, aún sigue con vida. Y para quitarle la vida, una de las tres personas le sostiene la cabeza, mientras que otro con una hoz poco a poco le va cortando el cuello, mientras que la persona grita de dolor. Luego se escucha que una de las personas le dice: y en un instinto para que ya lo dejen en paz, la víctima intenta cubrirse con sus brazos, y aquí vemos que ya no tiene manos. Al ver que la hoz no tiene efecto, sacan un cúter para cortar cajas, y aquí podemos escuchar lo enfermo que estas personas están. Al final logran cortarle la cabeza y la empiezan a patear como si fuera un balón de fútbol. Hablemos de la niña que intentó matar a su hermano. Beth Thomas fue una niña que desde pequeña tuvo mala suerte. Cuando cumplió 1 año de edad perdió a su madre y al crecer con su padre desarrollaría un trauma que la haría cambiar de por vida. El padre, al estar solo con Beth y su hermano, abusaba de ellos de todas las maneras que te puedas imaginar, pero gracias a unos médicos que pudieron detectar estos abusos, hicieron que en 6 meses una trabajadora social llegara a rescatar a los niños. Gracias a esto, los 2 bebés pudieron ser adoptados por una pareja que por años intentaron tener hijos. Esto último haría que los padres adoptivos tuvieran un gran afecto hacia los 2 infantes. Pero no pasó mucho tiempo cuando Beth se despertaría por las noches a causa de una pesadilla, donde un hombre caía sobre ella y le hacía daño. Gracias a estas pesadillas, Beth empezaría a comportarse de una manera violenta hacia sus padres y hermano, incluso llegando a hacerle daño a sus mascotas. Esto duraría un par de años, hasta que los padres adoptivos de Beth la llevarían a un psicólogo especializado en abuso infantil, y este grabaría todo el proceso con Beth. Aquí Beth le contaría al psicólogo con una calma increíble que sus padres tenían que encerrarla en un cuarto con llave para que no le hiciera daño a sus familiares. También mencionó que disfrutaba ver cómo sus familiares le tenían miedo. Después de un par de minutos de estar hablando con ella, mencionó el abuso de su padre biológico hacia ella. Desde este momento en adelante, el psicólogo decidió internar a Beth para entrar más a fondo en su cabeza. Aquí Beth sería diagnosticada con el trastorno del apego, trastorno que hace que no le tengas empatía ni cariño a las personas que te rodean, causado por un trauma infantil. El tratamiento que recibió Beth fue muy estricto. Tenía que dormir en una habitación aparte para no hacerle daño a ningún niño, y tenía que pedir permiso para todo. Con el paso del tiempo, estas restricciones fueron disminuyendo y su comportamiento también iría mejorando poco a poco, haciendo que por fin pudiera convivir con su familia. Al pasar de los años, Beth se convirtió en una mujer ejemplar. Se graduó de la preparatoria, estudió enfermería y se graduaría. Gracias a su arduo trabajo, ganaría el premio Wessner del 2010. Hablemos de la niña que nació con esquizofrenia. Hace más de 20 años, Janie Schofield fue uno de los casos más severos de esquizofrenia infantil que ha sido clínicamente registrado. Pero, ¿cómo fue que su caso comenzó? Pues el 8 de agosto del 2002, la primera hija de la pareja Susan y Michael Schofield nacería, y lo perturbador sería que unas horas después, Susan notaría que su hija se le quedaba viendo fijamente. Al preguntarle a la enfermera que por qué lo hacía, esta respondió diciendo: usualmente a esa edad no pueden enfocarse tanto, quedando así como una pregunta nada más. 7 días pasaron como si nada, y no hubo nada extraño hasta el 7º día, cuando Janie empezó a dormir periodos de 20 minutos, durmiendo un total de 3 horas diarias, y el resto del tiempo se la pasaría con los ojos totalmente abiertos y viendo a un punto fijo a la pared o siguiendo algo con la mirada. Cuando Janie tenía 5 meses, los padres pensaban que su comportamiento
comportamiento podría deberse a que era superdotada. Con 3 años ya empezaba a hablar de amigos imaginarios. Para los padres no era nada raro, hasta que empezó a nombrar a un gato llamado 400. Recuerdo que en la fiesta de su tercer cumpleaños me dice: 400 el gato va a lanzarle jugo a los gemelos. Y como pensé que se refería a un amigo imaginario, le dije que estaba bien. No le di mayor importancia. Conforme Jani iba creciendo, poco a poco se iba aislando del mundo. Dejó de hablarle a sus compañeros en la escuela, se volvió más agresiva contra ellos y por mucho que los padres interferían, fue en vano. Y todo empeoró cuando su hermano nació. Aquí Jani, con 5 años, se volvería aún más violenta. Al llevarla con una especialista, esta diría que nunca había visto un caso como Jani, algo que alarmaría demasiado a sus padres. Aún así, al pasar del tiempo pudieron convivir con ese problema, hasta que un día la escuela llamó a los padres de Jani, diciéndole que su hija salió corriendo de su salón y empezó a lanzarse hacia las puertas y ventanas. La escuela le dijo a los padres que si no llegaban a tiempo iban a llamar a la policía, y al no tener ayuda de parte de nadie, aceptaron que la policía se la llevara, pero con el fin de que pudieran llevar a Jani a la unidad psiquiátrica de la Universidad de California. Ahí pasarían más de 2 semanas y descartarían cientos de trastornos y autismos, excepto la esquizofrenia infantil. Esto haría que los padres se sintieran aliviados, ya que por fin encontraron una respuesta. Un par de años pasaron cuando los padres de Jani se divorciaron, dando como resultado que el gobierno tomara la custodia de los 2 niños y los pondrían en un centro especializado. A pesar de eso, cuando Jani cumplió la mayoría de edad, pidió que la sacaran de ese lugar. Al salir, pudo graduarse de la preparatoria y convivir con su esquizofrenia. Hablemos de la niña que quedó atrapada en una avalancha de lodo. Omaira Sánchez era una niña colombiana de tan solo 13 años, que por mala suerte terminó siendo el centro de atención de esta tragedia. Pero ¿cómo fue que Omaira terminó en esta situación? Pues el volcán Nevado del Ruiz llevaba meses dando señales de actividad y no fue hasta el 13 de noviembre de 1985 que empezó a comportarse de manera más agresiva. En el transcurso del día, el volcán empezó a tirar muchas más cenizas del usual. A pesar de estas claras advertencias de que algo malo estaba a punto de ocurrir, la gente junto a las autoridades no le dieron la importancia necesaria, y esa misma noche el volcán erupcionó, causando un desastre inimaginable. Una avalancha de lodo, piedras y escombros arrasaron con todo a su paso. En cuestión de un par de horas, el municipio de Armero quedó sepultado en toneladas de lodo y más de 25,000 personas perdieron la vida. Esta avalancha fue tan fuerte que los cuerpos de los afectados quedaron desmembrados. A pesar de los esfuerzos de los rescatistas, se les hacía difícil ayudar a las personas, ya que el lodo superaba los 4 metros de profundidad, y entre ese mar de lodo había una niña peleando por su vida, Omaira Sánchez. Cuando la encontraron ya habían pasado varias horas del desastre y ella estaba hasta el cuello de agua y barro, y sus piernas estaban envueltas en el cuerpo sin vida de su tía, que intentó protegerla en el momento de la catástrofe. Al intentar salvarla, se dieron cuenta que no podrían jalarla ya, porque podría causarle una hemorragia fatal. En el primer día lograrían sacarla de la cintura para arriba. También pedirían un extractor de agua y equipo quirúrgico para poderle amputar alguna de sus extremidades. Lamentablemente, ninguno de sus equipos jamás llegó, y al pasar de las horas, el nivel del agua seguía subiendo. El rescate de Omaira duraría un poco más de 60 horas. A pesar de su situación, ella lo tomó con calma y no se le miraba desesperada. A pesar de que su cara se empezó a hinchar a causa del agua, tener síntomas de hipotermia, tener sus heridas gangrenadas y tener delirios, ella seguía con las esperanzas de poder salir de ese lugar. Los rescatistas se quedaban con ella todo el día y le hacían pláticas. Cuando le preguntaban si tenía miedo, esta solo respondía: solo tengo miedo de no llegar temprano a la escuela. A pesar de su situación, ella le pedía a los rescatistas que la dejaran ahí y que fueran a buscar a otros sobrevivientes. Omaira era una niña tan inteligente que aprovechó los medios para pedir que ayudaran a su madre, que se había quedado sin casa. Mami, te quiere mucho, papi, hermano y yo. Adiós, madre. Y lamentablemente, el 16 de noviembre de 1985, Omaira perdería la vida.
Hablemos del bebé que fue encontrado muerto en su columpio. Sterling Cowen era un bebé de apenas 4 meses, que por la negligencia de sus padres murió lentamente comido por unos gusanos. Y te preguntarás, ¿cómo fue que esto pasó en un primer lugar? Pues el 30 de agosto del 2017, el padre de Sterling haría una llamada al 911 y según sus palabras, alrededor de las 9 de la mañana, su novia Cheyenne le había dado de comer a su hijo y alrededor de las 11 de la mañana, el pequeño Sterling ya no estaba con vida. Lo más absurdo de la llamada fue que dijo, lo más probable es que tuvo el síndrome de la muerte inmediata. Pero cuando la policía llegó y encontró a Sterling, algo no cuadraba, ya que el bebé se veía que ya llevaba días en el columpio, con el mismo pañal, con moscas volando alrededor de él y su cuerpo lleno de gusanos. Cuando el detective Calloway interrogó a la madre, se dio cuenta de la basura humana que era ella, ya que desde que empezó la relación con su novio Zach, no fue por amor o por algo sentimental, sino porque los dos compartían los mismos vicios. Cuando Cheyenne quedó embarazada, aún seguía consumiendo sustancias ilícitas y a los 9 meses de embarazo, Cheyenne aún tenía una vida de ir a fiestas y el día que Sterling nació, Cheyenne estaba en una fiesta y sin darse cuenta cuando fue al baño y se levantó de la taza, se dio cuenta que ya había dado a luz. Mientras Sterling iba creciendo, su madre jamás le daba de comer cuando el bebé lo necesitaba, sino que cada vez que ella quería. Según la niñera que lo cuidaba de vez en cuando, dijo que cuando ella cuidaba de Sterling, Cheyenne se desaparecía por al menos unas 16 horas y que cada vez que veía al bebé lo sentía más liviano. Y la excusa que dio la madre fue que la fórmula que le habían dado en el hospital lo estaba haciendo adelgazar. Pero los resultados de la autopsia indicaban que el bebé pasó al menos 2 semanas en ese columpio, sin tener cambio de pañal, sin comer y en un cuarto con el clima caliente. Todo esto dando como resultado que muriera por malnutrición, deshidratación y una infección de E. coli. Al final, a los padres los sentenciaron a cadena perpetua por homicidio en primer grado.